Hola a todos, bienvenidos al Gabinete de Hormigón. En este video vamos a hacer una introducción al tema de dosificación de hormigones. Es muy importante que lo vean antes de asistir a nuestro encuentro sincrónico. En primer lugar, me gustaría ver con ustedes cuáles son las actividades que vamos a realizar a lo largo de este gabinete. En esta primera clase vamos a ver la dosificación de hormigones por un método que vamos a compartir con ustedes en el encuentro sincrónico. Luego, en la segunda clase, vamos a seguir con la dosificación porque vamos a aprender a preparar bastones de prueba para poder verificar la dosificación que realizamos en el primer encuentro. Para esa segunda clase vamos a necesitar que ustedes lean estas dos normas, la norma IRAN 1536 y la norma IRAN 1534. En la tercera clase vamos a aprender a realizar el ensayo de compresión de las probetas que aprendimos a elaborar en el segundo encuentro y vamos a trabajar en la tercera clase con la norma IRAN 1546. Además, vamos a aprender a realizar el control de calidad del hormigón. Ustedes ya vieron con el ingeniero Flores en la teoría la definición de hormigón. El reglamento CIRSOC 201 del 2005 en el capítulo 2 nos dice que es una mezcla homogénea de una pasta de material cementicio y agua con agregados gruesos y finos que en estado fresco tiene cohesión y trabajabilidad y luego por el fraguado y endurecimiento de la pasta cementicia adquiere resistencia. Además de estos componentes básicos, también puede contener aditivos químicos y o adiciones minerales. En esta imagen podemos observar a cada uno de esos componentes del hormigón. Tenemos el material cementicio más el agua más el aire, conforman la pasta. Si consideramos los agregados finos ya vamos a tener mortero y cuando tenemos agregados gruesos lo que tenemos es hormigón. Y en este caso podemos observar las distintas proporciones que podemos tener de cada uno de esos materiales. Como dijimos, también podemos tener como componentes aditivos, adiciones y además fibras de refuerzo. ¿Qué son estos componentes? Son diferentes materiales que se incorporan al hormigón durante su mezclado con el fin de modificar algunas de sus propiedades en sentido positivo y permanente. Aquí les mostramos algunos ejemplos de estos aditivos y adiciones. Podemos ver entonces que en general vamos a llamar aditivos aquellos componentes líquidos que incorporamos a la mezcla, incorporamos a nuestro hormigón, y adiciones a aquellos componentes que son de características pulverulentas. En este caso les mostramos algunos ejemplos de fibras de refuerzo. Podemos tener fibras de materiales sintéticos, también podemos emplear fibras de origen natural. Inclusive en la facultad se realizaron ensayos, investigaciones sobre el uso o la incorporación, por ejemplo, de cascarilla de arroz en las mezclas de hormigón. Y en este caso tenemos fibras de acero en esta imagen y aquí podemos observar entonces una viga que fue ensayada y vemos allí esa inclusión, ¿no es cierto?, de las fibras. Estas son las propiedades generales del hormigón, como ustedes vieron también en teoría. Entonces, para tener un buen hormigón necesitamos que sea durable, resistente, necesitamos que tenga trabajabilidad y uniformidad, pero también es importante que sea económico. Ahora veamos en esta tabla la incidencia de los distintos materiales que componen al hormigón. Y les propongo que ustedes la observen, analicen esta tablita y en particular veamos juntos qué pasa con estos dos componentes que tenemos aquí en primer lugar. En el caso de los agregados, el volumen
que ocupan los agregados ronda entre el 65 al 80%, mientras que el del cemento estaría entre el 8 y el 15%. Acuérdense que estas proporciones van a variar y nosotros vamos a dosificar, vamos a determinar esas cantidades. Entonces, es interesante que tengamos en cuenta que una de las propiedades generales del hormigón era la economía. Entonces, les propongo que observen cuál es la incidencia de los costos de cada uno de estos dos componentes. Fíjense comparativamente volumen y peso con los costos de cada uno de ellos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque va a afectar muchas decisiones que nosotros vamos a tomar a lo largo de la determinación de la cantidad de los componentes, es decir, de la dosificación de nuestro hormigón. Además, no podemos perder de vista que el cemento proviene de una de las industrias más contaminantes del planeta. No solamente vamos a considerar aquellas propiedades que vimos, las propiedades generales, sino también el impacto en el medio ambiente. En la teoría están viendo también las propiedades del hormigón y las podemos dividir en propiedades del hormigón fresco y propiedades del hormigón endurecido. Las propiedades del hormigón fresco son la homogeneidad y uniformidad, la trabajabilidad, el fraguado y endurecimiento. Y por otro lado, las propiedades del hormigón endurecido van a ser la resistencia mecánica que adquiera ese hormigón y su durabilidad. Ustedes pueden profundizar este tema con la teoría. Veamos ahora a qué nos referimos con dosificación de hormigones. Es importante tener en claro que el diseño o dosificación del hormigón es un proceso que consiste en 3 pasos que están interrelacionados. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es seleccionar los constituyentes del hormigón. Luego lo que vamos a realizar es la determinación de las cantidades relativas de cada uno de ellos para producir un hormigón que tenga las características, las propiedades que nosotros necesitamos, tanto en estado fresco como en estado endurecido, pero además sea una mezcla económicamente posible. Y el tercer paso sería el ajuste por medio de bastones de prueba. Entonces puede pasar que debamos incluir algún tipo de material para mejorar algún comportamiento del hormigón. Puede ser que debamos cambiar alguna de las proporciones en función de los resultados que obtengamos con los bastones de prueba en laboratorio. Ahora veamos los métodos de dosificación de hormigones, es decir, los métodos que nos permiten determinar cuáles son las cantidades de material que vamos a colocar para obtener las propiedades que necesitamos. Básicamente podemos considerar 2 métodos para hacerlo. Uno, serían los métodos empíricos, donde se estiman por tanteos las cantidades de los materiales que vamos a emplear. En general, entonces, se miden en unidades de volúmenes enteros. Por ejemplo, podemos tener el caso de 1-3-3, una mezcla 1-3-3, es decir, un volumen de cemento, 3 volúmenes de arena y 3 de piedra. Pero fíjense qué ocurre cuando hacemos este tipo de dosificación. Debemos tener en cuenta que estamos trabajando con volúmenes, entonces los volúmenes de los baldes deben ser los mismos y tenemos que cargar a todos los baldes de la misma manera. Fíjense que si a un balde cargáramos más, a otros menos, el volumen que estamos colocando en la mezcla va a variar. Entonces, ¿qué nos dice el criterio, ¿no es cierto? Que son métodos no aptos para estructuras de cierta importancia, además de no tener la seguridad de trabajar con la mezcla más económica. Por otro lado, contamos con los métodos racionales, que se basan en principios técnicos fundados en el razonamiento, experiencias, reglamentos que están vigentes y con leyes experimentales complementando cálculos, observaciones y ensayos con materiales locales.
Entonces, lo que tenemos en cuenta son las características de los materiales con los que contamos en esa región y sus costos. Tenemos en cuenta las condiciones de mezclado, cómo se realiza el transporte y la colocación y la terminación de ese hormigón en la obra. También tenemos en cuenta cuáles son las propiedades que nosotros necesitamos obtener en el hormigón endurecido, tanto la resistencia como la durabilidad y algunas otras propiedades que podemos necesitar en función del tipo de obra. Aunque son métodos racionales y están basados en experiencias previas y en resultados de controles realizados también estadísticamente, es imprescindible realizar ajustes efectuando pastones de prueba en laboratorio. Existen distintos métodos racionales. Entre ellos podemos mencionar el método de dosificación de hormigones del ingeniero García Balado, que nosotros dábamos en este gabinete hace unos años atrás. También contamos con el método de dosificación del Instituto de Cemento Portland argentino, que pueden encontrar en la página web del ICPA, y el método que vamos a ver nosotros, que es el método del American Concrete Institute, que fue desarrollado por el comité que se denomina ACI 211. Nos parece interesante compartir con ustedes esto que decía el ingeniero Maximiliano Segerer en el curso de dosificación práctica de hormigones que realizamos unos años atrás. Decía que los distintos métodos o procedimientos de dosificación de hormigones solo permiten una aproximación más o menos rápida a la solución deseada. Cualquiera sea el método adoptado, solo permitirá obtener una mezcla inicial. Son procesos iterativos. Después de este primer paso, será necesario preparar la mezcla proyectada, observar y medir sus características y ajustarla, para llegar así a través de estas etapas a la mezcla final que debe ser colocada en obra bajo las condiciones reales. Nosotros vamos a emplear el método ACI 211 con algunas modificaciones para adecuarlo a las disposiciones del reglamento CIRSOC 201 del 2005. Bueno, ahora veamos juntos algunas cuestiones que necesitamos saber antes de dosificar. Y como vamos a empezar a hacer el ejercicio de dosificación en nuestro encuentro sincrónico, necesitamos que ustedes tengan presente algunos de estos conceptos. Bien, y en este sentido, una de las cuestiones importantes es saber el propósito del hormigón que vamos a dosificar, que vamos a diseñar. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de estructura se va a hormigonar con esa mezcla que vamos a diseñar. Si va a ser una columna, como esta que vemos acá, si vamos a hormigonar una losa, si vamos a hormigonar una viga como esta que tenemos aquí o esta, o si vamos a dosificar un hormigón que va a pertenecer a una fundación y entonces va a estar en contacto con el suelo. Aquí podemos ver distintos ejemplos. Tenemos una losa, tenemos una viga y columnas de hormigón armado. Aquí tenemos el corte de una losa con la viga, para que ustedes vean. Ahí se pueden observar las armaduras, tanto de la viga como de la losa, las armaduras inferiores y superiores. Ustedes van a aprender a calcular o a dimensionar este tipo de estructuras en la asignatura Hormigón Armado 1. Veamos más ejemplos de tipos de estructuras. En este caso tenemos un edificio en construcción, se puede apreciar la losa, las vigas, las columnas. Aquí se ven la armadura de espera, ¿no es cierto?, para luego seguir el hormigonado, colocar el encofrado y seguir el hormigonado de la columna. Acá vemos el encofrado y los puntales para en construcción, ¿no es cierto?, para luego hormigonar la losa del piso superior. En esta imagen también podemos ver
una obra en construcción y aquí tenemos otro tipo de estructura que es la escalera de hormigón armado. Elegimos esta imagen porque aquí se puede apreciar lo que son los tabiques de hormigón armado, que son estas estructuras verticales superficiales. Veamos ahora otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta antes de dosificar. Y es esto de conocer la condición de exposición a los agentes externos a los que va a estar sometida nuestra obra. Recuerden que el reglamento CIRSOC 201 del 2005 considera que es muy importante la condición de durabilidad de nuestra estructura. Entonces, esto es primordial a la hora de dosificar el hormigón con el cual vamos a construir o materializar esa obra. El análisis de la condición de exposición futura del hormigón permitirá detectar situaciones que podrían comprometer la durabilidad de la estructura, ¿no es cierto? Debe tenerse especial cuidado con la exposición del hormigón a bajas temperaturas, a soluciones con ion sulfato, a los ambientes marinos o contaminación con cloruros. Para ejemplificar un poco esto que estamos viendo, veamos esta imagen. Aquí tenemos representado un edificio que tiene un sótano y las fundaciones. Las fundaciones son los elementos que distribuyen las cargas de la superestructura a el terreno. En este caso, la fundación está materializada con pilotes, que son fundaciones que reciben el nombre de fundaciones profundas. El hormigón de la superestructura va a estar sometida a unas condiciones de exposición. El hormigón de la estructura del sótano va a estar sometida a otra exposición, y así también los pilotes, que van a estar en contacto con el suelo, y el suelo podría tener algún tipo de composición que pueda atacar, ¿no es cierto?, pueda provocar algún tipo de efecto dañino sobre el hormigón. Entonces tenemos que conocer la condición de exposición a los agentes externos a los que va a estar sometida la obra. Y rápidamente veamos algunos ejemplos. Puede estar sometida a ambientes marinos, tanto al agua como solamente al viento, a las mareas, a la variabilidad de las mareas. Fíjense, en este caso está sometida a la acción de intensos fríos, de la acción de la nieve. En este caso, esta es una zapata individual, este es el encuentro de la armadura de la columna con la armadura de la zapata. Luego se va a hormigonar y fíjense que ese hormigón va a quedar en contacto con el suelo. Entonces tenemos que conocer qué características tiene el suelo en esa zona. En este caso podemos observar piletas de tratamiento para potabilizar el agua. Como se emplean productos químicos, debemos considerar que esos productos pueden atacar al hormigón, y entonces tenemos que diseñarlo para que resista durante toda su vida útil el ataque de esos elementos. Otra cuestión importante, conocer la resistencia mecánica exigida. Es la resistencia que adoptó el calculista de la estructura, es decir, la resistencia especificada de F'C. Con esa resistencia, el calculista adoptó las secciones de cada una de las partes de esa estructura, y entonces nosotros, cuando dosifiquemos el hormigón, debemos asegurar que el hormigón, una vez endurecido, cumpla con ese requisito de resistencia. No puede tener una resistencia menor, ya que las secciones serían insuficientes para resistir las cargas a las que va a estar sometida la obra. Otro dato no menor es que tenemos que conocer la técnica que vamos a emplear en la medición de los materiales. Vamos a pesar los materiales, los vamos a medir con volúmenes, y también cómo vamos a hacer el control de la elaboración del hormigón. Vamos a comprar el hormigón a una planta elaboradora
que ya establece sus controles, o vamos a hacer el hormigón a pie de obra, donde nosotros vamos a tener que establecer cuáles son los controles que vamos a ejecutar. Otra cuestión a tener en cuenta, el sistema de colocación y compactación a emplear. Observamos aquí un ejemplo. Están hormigonando a través de una carretilla, por ejemplo, en el caso de que se haya elaborado a pie de obra el hormigón, y están empleando una varilla para la compactación. En este caso se coloca el hormigón a través de la misma canaleta del mixer, es decir, que se compró hormigón a una planta elaboradora y se distribuye en este caso el hormigón a través de la misma canaleta y se va colocando en la zona hormigonada. Otro caso que ustedes pueden ver es, por ejemplo, si se bombea el hormigón, por ejemplo, en el caso que sea inaccesible el lugar de hormigonado, o si se tiene que hormigonar en pisos superiores. En este caso podemos ver que se coloca el hormigón y para compactarlo se usa un vibrador eléctrico. También se pueden emplear otros métodos, o también se puede emplear hormigón autocompactante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Algo muy importante, que son las características físicas de los materiales con los cuales vamos a trabajar, es decir, tenemos que conocer las densidades, los pesos específicos, la absorción de esos materiales, la granulometría en el caso de los agregados. Entonces, lo que vamos a necesitar es toda esa información que se van a obtener en laboratorio y que ustedes aprendieron a determinar en el gabinete de Aries y Cemento. Entonces, veamos un resumen de todo esto que estuvimos viendo anteriormente. Para dosificar vamos a necesitar conocer previamente el tipo de estructura, la condición de exposición a los agentes externos a los que estará sometida, la resistencia mecánica exigida, la técnica empleada en la medición de los materiales y control durante la elaboración del hormigón, el sistema de colocación y compactación a emplear, las características físicas de los materiales que vamos a utilizar. Con respecto a la granulometría de los agregados, porque es importante conocer el tamaño máximo nominal en el caso del agregado grueso, porque como ustedes saben es el componente de mayor tamaño entre los elementos que conforman al hormigón, y nosotros tenemos que lograr que el hormigón se pueda introducir por entre las armaduras y pueda copiar a todo el encofrado que es el molde de esa estructura. Entonces, ¿qué pasa si el tamaño máximo nominal del agregado grueso fuera importante? Quizás ocasionaría problemas a la hora de colocarlo al hormigón, y quizás aparecerían luego oquedades debido a la dificultad, ¿no es cierto?, también con la compactación de ese hormigón. Fíjense que tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones del elemento hormigonar, la separación de las armaduras y los recubrimientos. En este caso tenemos un elemento que es muy delgado, tiene bastante armadura, entonces debemos asegurar que el hormigón puede introducirse entre esas armaduras y copiar todo el encofrado. En este caso tenemos una escalera, el encofrado de la escalera, y también en este caso la consistencia del hormigón también va a tener que tener una característica especial para poder realizar el hormigonado y copiar todo el molde. En este caso también introducirse y por entre las armaduras, y considerando esta inclinación, ¿no es cierto?, que tiene de por sí el encofrado de la escalera. ¿A qué nos referimos con el recubrimiento? Bueno, el recubrimiento es esto que tenemos aquí. Es el hormigón que queda para proteger a la armadura del ataque del medio ambiente. En este caso, ¿cómo materializamos o cómo aseguramos ese recubrimiento? Con distintos elementos que se colocan
a la armadura antes del hormigonado. Fíjense estos elementos que se colocan para materializar esa separación entre la armadura y el encofrado, de manera tal que cuando ingrese el hormigón pase por entre las armaduras y rellene todo el espacio, y luego una vez que se quita el encofrado, entonces se materializa ese recubrimiento de las armaduras. Un concepto importantísimo que tenemos que tener en cuenta es la ley de Abrams que ustedes vieron en la teoría, y que dice que para un determinado conjunto de cemento, agregados y para las mismas condiciones de mezclado, curado y ensayo, la resistencia de un hormigón de consistencia plástica debidamente colocado dependerá principalmente de la razón, es decir, del cociente entre la cantidad neta de agua y la cantidad neta de cemento contenida en la mezcla. Entonces es igual a la relación entre agua y cemento, la cantidad de agua y la cantidad de cemento, ambas cantidades en peso, cantidad, o sea, kilos de agua sobre kilos de cemento. La representación gráfica de la ley de Abrams, si consideramos la relación agua-cemento en abscisas y la resistencia a la compresión, en este caso a los 28 días en las ordenadas, es una curva, ¿no es cierto?, una hipérbola. Y lo que se puede realizar es esta misma curva para diferentes edades de diseño. En este caso 28 días, pero ustedes van a ver cuando hagamos la dosificación que vamos a usar estas curvas para diferentes edades de diseño. Una cosa que necesitamos que tengan presente a la hora de la dosificación es este concepto que vieron con el ingeniero Flores en la teoría y que trata sobre la calificación de las plantas hormigoneras. Ustedes vieron con él que el reglamento CIRSOC 201 del 2005 califica a las plantas elaboradoras de hormigón en plantas modo 1 de control y plantas modo 2. Aquellas que reciben la categoría, ¿no es cierto?, de modo 1 son las que cumplen con los requisitos de la calidad, y reciben el modo 2 aquellas que no cumplen con esas condiciones. Entonces, ahí pueden ver en este gráfico muy simplificadamente estos criterios, y los invitamos a que repasen también de la teoría. Les dejamos la bibliografía consultada y los esperamos para el encuentro sincrónico a las 16:30.